Catedral de Puerto Plata o Catedral de San Felipe Apóstol es uno de los lugares de ineludible visita en tu paso por la ciudad de Puerto Plata. Este monumental edificio se erige a un lado del Parque Central y confiere a la zona un esplendor y belleza sin igual. Su fundación data de 1502, pero debido al incendio provocado por los restauradores en 1863, se destruyó al completo. Y no fue hasta 1956 cuando se llevó a cabo su completa restauración, aunque en el 2008 se hizo su última remodelación. La catedral tiene un gran valor religioso para los dominicanos y es uno de los puntos de peregrinación más importantes de toda República Dominicana. El edificio es particularmente llamativo, pues en su fachada se levantan dos grandes torres que le dan un aspecto imponente. En el interior, dos enormes columnas se alzan hasta el techo, y cada una de ellas representa a un apóstol. Otro de los atractivos de la catedral son sus vitrales, en los que se representan algunos de los pasajes bíblicos más significativos, como la vida y la obra de Jesús, la pasión de Cristo y la adoración de los Reyes Magos. Aunque seguro el que más llamará tu atención será el vitral que hay justo en el centro del edificio y que representa la ascensión de Cristo. En 1999, la iglesia fue convertida en catedral al ser elevada a la categoría de diócesis. Su fundación data de 1502, pero no fue hasta 1870, con el trabajo del presbítero Pedro Tomás de Mena, cuando comenzó a construirse el templo. Al concluirse en 1879, tenía una hermosa fachada, adornada con madera importada y un vistoso forraje de zinc. En 1863, el templo fue destruido por las llamas del llamado incendio patriótico que provocaron intencionalmente los restauradores. El templo que hoy existe fue construido por Tancredo Aybar Castellanos por mandato de Trujillo en el año 1956. Saludos. Acompáñame a conocer la Catedral de Puerto Plata, un tesoro arquitectónico donde el arte sacro, la espiritualidad y la historia se entrelazan. Hoy estaremos conociendo sus vitrales, además de sus obras en madera, los cuales son testigos silenciosos de los siglos de devoción y de cultura del pueblo dominicano. Al entrar en la catedral, podemos notar lo que son los vitrales, los cuales son ventanas al cielo. En ellos, las escenas de la vida de Jesús y las advocaciones de la Virgen María, al igual que los apóstoles, cobran vida con color y luz. Bajo estas obras, descubrimos los apellidos de familias históricas de Puerto Plata, guardianes de su herencia, y grupos como los oficinistas católicos de 1962, al igual que los caballeros de la Altagracia del mismo año, pilares de la comunidad eclesial. Ahora bien, en el vitral central, Cristo resplandece como símbolo del Creador, recordándonos que Dios está por encima de todos. Al ser evidente en este vitral que Dios o Cristo está por encima del fuego, el agua, la tierra y el cielo. La catedral también cuenta con las banderas del Vaticano y la República Dominicana en conjunto con los escudos de órdenes religiosas. Al dirigirnos al presbiterio, podemos observar los vitrales que narran momentos sagrados, como la última cena donde Jesús instituyó la Eucaristía, el lavatorio de los pies como un ejemplo de humildad, y de la Santa Cena como un símbolo de la comunión eterna. Y aquí también brilla la imagen de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. La madera tallada es el alma de esta catedral. El retablo central, coronado por Cristo crucificado en madera petrificada, es una obra maestra que inspira al recogimiento. A su lado, San Felipe Apóstol, patrón de la catedral y de la diócesis, vigila con una mirada serena. Flanqueando al altar, los altares menores enriquecen el espacio con detalles devocionales. Además de estos vitrales y estas obras en madera petrificada, la catedral cuenta con un cuadro de la Virgen María, el cual tiene alrededor de 100 años de antigüedad, el cual se encuentra dentro de la capilla del Santísimo.
Saludos, mi nombre es Leonardo Reynoso, matrícula 121-8699. A continuación le presentaré una breve descripción de las figuras históricas que se bautizaron en la Catedral de San Felipe Apóstol, junto con imágenes representativas. Gregorio Luperón, líder militar y político dominicano, destacado por su papel en la restauración de la República en el 1863, luchando contra la anexión a España. Eduardo Brito, reconocido barítono dominicano, considerado uno de los más grandes exponentes del bel canto en el país durante el siglo XX. También tenemos a Olivia Capellán, figura histórica dominicana. Emilio Prudhomme, educador y poeta dominicano, autor de la letra del himno nacional de la República Dominicana. Virginia Elena Ortega, destacada compositora y pianista dominicana, conocida por sus aportes a la música clásica en el país. Padre Rafael Castellanos, sacerdote dominicano, aunque su nombre es mencionado en algunas fuentes. También tenemos Luisa Ortega, figura histórica dominicana sin Gregorio Urbano Girbe, héroe nacional dominicano, reconocido por su resistencia contra la ocupación estadounidense en 1916. En cuanto a la Catedral de San Felipe Apóstol, ubicada en Puerto Plata, su historia es rica y ha sido testigo de múltiples eventos significativos. Aunque su fundación original data de 1502, la estructura actual fue reconstruida en el siglo XX. Después de que el templo original de madera fuera destruido durante la Guerra de Restauración en 1863, se iniciaron trabajos en 1870 para una nueva iglesia. Posteriormente, en 1929, se llevaron a cabo reconstrucciones adicionales, culminando en el 1956 bajo la dirección del ingeniero Tancredo A. Castellanos. Durante el mandato del presidente Rafael Leónidas Trujillo, estas reconstrucciones y donaciones reflejan la importancia de la catedral en la comunidad y su papel central en la historia de Puerto Plata.